La llamada llegó a casa de Nariño a las 6:30 de la mañana. Una anciana de 92 años reportaba que había visto su propia casa en venta en Internet, una casa que según los registros notariales ya no le pertenecía porque había muerto hace 2 meses. Señor presidente, había dicho la voz temblorosa de Esperanza Martínez. Estoy viendo mi casa en una página web. Dice que está en venta por $2 millones, pero según los papeles que me mostró mi vecino, yo morí el 15 de enero y la casa ya tiene nuevo dueño. Gustavo Petro, que acababa de levantarse para comenzar su rutina matutina en este febrero de 2025, sintió que algo profundamente siniestro se escondía detrás de esa llamada. En sus casi 5 años como presidente, había recibido miles de denuncias, pero nunca una tan perturbadora como esta. ¿Me está diciendo que usted está oficialmente muerta, señora Martínez?, preguntó Petro, mientras su jefe de gabinete, despertado urgentemente, tomaba notas frenéticamente en su tablet. Sí, señor presidente. Según la notaría, morí hace 2 meses y mi sobrino Carlos Mendoza heredó mi casa. El problema es que yo no tengo ningún sobrino que se llame Carlos Mendoza. De hecho, no tengo familia cercana. Por eso me extrañó tanto ver esos papeles. Petro sintió un escalofrío. Durante su presidencia había visto fraudes sofisticados, redes de corrupción complejas, pero esto era diferente. Esto atacaba lo más sagrado, el derecho de las personas a dejar algo a sus seres queridos después de morir. Señora Martínez, ¿está usted completamente segura de que no conoce a ningún Carlos Mendoza? Señor presidente, tengo 92 años, pero mi mente está perfecta. Conozco a cada persona de mi familia, viva o muerta. Carlos Mendoza no existe en mi árbol genealógico. Esa llamada desencadenaría la investigación sobre el fraude digital más escalofriante en la historia de América Latina. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal. Lo que estás a punto de ver cambiará para siempre cómo ves el sistema notarial. Petro no pudo quitarse de la cabeza la llamada de Esperanza Martínez durante todo el día. Esa tarde convocó una reunión de emergencia con el director de inteligencia presidencial, el ministro de Justicia y el jefe de la unidad de cibercrimen. Necesito que investiguen este caso inmediatamente, ordenó Petro. Una ciudadana me reporta que está oficialmente muerta pero sigue viva. Algo muy oscuro está pasando en el sistema notarial. El coronel Miguel Herrera, director de inteligencia, asumió personalmente el caso. Lo que descubrió en las primeras 24 horas era tan perturbador que solicitó una segunda reunión urgente con el presidente. Señor presidente, comenzó Herrera con gravedad, el caso de Esperanza Martínez no es aislado. Hemos encontrado al menos 200 casos similares solo en Bogotá en los últimos 6 meses. ¿200 casos?, exclamó Petro. ¿Está diciendo que hay 200 personas oficialmente muertas que siguen vivas? No, señor presidente, es peor que eso. Esperanza Martínez tuvo suerte de descubrir el fraude porque vio su casa en venta. La mayoría de las víctimas realmente están muertas y sus familias ni siquiera saben que han sido robadas. Herrera desplegó documentos sobre la mesa del despacho presidencial. Eran registros notariales que mostraban un patrón escalofriante. Mire estos casos, señor presidente. Aquí está María Elena Rodríguez. Falleció el 3 de diciembre de 2024. Según los registros, tenía un sobrino llamado José González que heredó su casa de $1.5 millones en Chapinero. Y el problema es, la familia de María Elena nos confirmó que ella no tenía ningún sobrino llamado José González. Más aún, la casa fue vendida 2 semanas después del supuesto proceso de herencia a una empresa inmobiliaria por $900,000, significativamente menos que su valor real. Petro sintió que su sangre se enfriaba. ¿Están robando herencias de personas fallecidas? Es exactamente eso, señor presidente, pero es mucho más sofisticado de lo que creíamos inicialmente. Quien está detrás de esto tiene acceso completo a los sistemas digitales de la notaría, registros civiles e incluso bases de datos de defunciones de hospitales. Herrera mostró más casos. Cada uno seguía el mismo patrón diabólico. Una persona anciana fallecía, aparecía misteriosamente un heredero con un nombre común, la propiedad se transfería rápidamente y luego se vendía por debajo del precio de mercado.
¿Cuántos casos hemos identificado hasta ahora? En los últimos 3 años, señor presidente, hemos documentado preliminarmente 2.400 casos sospechosos. Estamos hablando de un robo sistemático que podría superar los 450 millones de dólares. El número era abrumador. Petro caminó hacia la ventana de su despacho, observando Bogotá mientras procesaba la magnitud del crimen. ¿Quién tiene el acceso y conocimiento técnico para hacer algo así? Solo alguien con autoridad máxima en el sistema notarial, señor presidente. Alguien que pueda alterar registros digitales sin dejar rastros inmediatos. Durante las siguientes semanas, el equipo de investigación trabajó las 24 horas para descifrar la red criminal. Lo que descubrieron superaba cualquier escenario que hubieran imaginado. El director de la Notaría Nacional, Luis Torres, había convertido su posición en la herramienta para el robo más sistemático de herencias en la historia del continente. Torres, un hombre de 52 años con 15 años en el cargo, había mantenido una reputación impecable como modernizador del sistema notarial. Es diabólicamente brillante, explicó el investigador jefe de cibercrimen durante una reunión en Casa de Nariño. Torres desarrolló un sistema que aprovecha los 60 días de duelo familiar, el periodo en que las familias están más vulnerables y menos atentas a trámites burocráticos. Petro escuchaba con creciente indignación mientras el investigador detallaba la metodología criminal de Torres. Primer paso. Torres tiene informantes pagados en hospitales y funerarias que le reportan fallecimientos de personas ancianas con propiedades valiosas, especialmente aquellos sin herederos directos obvios. Segundo paso. Espera exactamente 60 días, no menos porque sería muy sospechoso, no más porque las familias comenzarían trámites legítimos de herencia. Tercer paso. Hackea los registros digitales de la notaría e inserta herederos falsos. Siempre usa nombres extremadamente comunes para que sean difíciles de rastrear. Carlos Mendoza, María González, José Rodríguez. Cuarto paso. Crea documentos digitales retroactivos, testamentos fechados años atrás, actas de reconocimiento de parentesco que nunca existieron, certificados de nacimiento alterados. Quinto paso. Los herederos falsos venden inmediatamente las propiedades a empresas inmobiliarias que Torres controla a través de testaferros y sociedades offshore. La sofisticación del sistema era aterradora. Torres había estudiado Derecho, Informática y Psicología del Duelo para crear la estafa perfecta. ¿Cómo no fue detectado antes?, preguntó Petro. Porque es increíblemente inteligente, señor presidente. Torres eligió víctimas que cumplían criterios específicos: ancianos sin hijos, familias dispersas geográficamente, propiedades en zonas donde los precios fluctúan constantemente. Y siempre evitaba casos que pudieran generar disputas familiares complejas. Además, continuó el investigador, las propiedades se vendían por precios ligeramente por debajo del mercado, lo que las hacía atractivas para compradores legítimos. Los nuevos propietarios no tenían razón para sospechar que habían comprado propiedades robadas. La investigación sobre Luis Torres reveló a un criminal extraordinariamente meticuloso. Nacido en 1973 en una familia de clase media de Cali, Torres había mostrado desde joven una inteligencia excepcional y una fascinación perturbadora con los sistemas legales. Torres se graduó primero de su clase en Derecho, reportó el investigador. Luego hizo una maestría en Sistemas de Información y un diplomado en Psicología Forense. Era, literalmente, el candidato perfecto para cometer este tipo de crimen. Petro revisaba el expediente de Torres con creciente asombro. ¿Cómo alguien con estas credenciales decide convertirse en un ladrón de herencias? Señor presidente, creemos que Torres comenzó experimentando con pequeñas alteraciones hace 5 años. Al principio, probablemente solo ajustaba fechas o corregía errores menores, pero cuando se dio cuenta del poder que tenía para alterar registros digitales sin ser detectado, la tentación fue demasiado grande. Los registros bancarios de Torres contaban una historia escalofriante. En 2020, sus ingresos oficiales eran de 15 millones de pesos mensuales como director de la notaría, pero sus gastos comenzaron a crecer exponencialmente. Mire estos extractos, señor presidente. En 2021, Torres compró un apartamento de 800 millones de pesos en Rosales.
En 2022, adquirió una finca en La Mesa valorada en 1.200 millones. En 2023, compró un apartamento en Miami por 1.8 millones de dólares. ¿Con qué justificaba estas compras? Herencias familiares, inversiones exitosas en bolsa, consultorías privadas. Torres creó una elaborada red de empresas fantasma y cuentas offshore para lavar el dinero robado. Pero lo más perturbador era la escalada criminal de Torres. Los investigadores descubrieron que había comenzado con 1 o 2 propiedades por mes, pero para 2024 estaba procesando hasta 50 casos fraudulentos mensuales. Se había vuelto adicto, explicó el psicólogo forense consultado por el equipo. El poder de controlar herencias, de decidir quién recibía qué después de la muerte de alguien, se había convertido en una obsesión. Torres se veía a sí mismo como un dios redistributivo. La investigación reveló que Torres no actuaba solo. Había creado una red criminal sofisticada que incluía empleados corruptos en múltiples instituciones. Identificamos 23 cómplices directos, reportó el investigador jefe. Empleados en hospitales que reportaban fallecimientos, hackers que alteraban bases de datos, abogados que legalizaban documentos falsos, agentes inmobiliarios que vendían las propiedades robadas. Petro estudió el organigrama criminal. Era tan complejo como cualquier empresa multinacional. ¿Cómo reclutaba Torres a sus cómplices? Comenzaba identificando empleados con problemas financieros o ambiciones frustradas. Les ofrecía pagos por servicios aparentemente menores, reportar información, acelerar trámites, facilitar procesos. Gradualmente los involucraba más profundamente hasta que estaban completamente comprometidos. Carmen Delgado, empleada de la Registraduría Civil, había sido una de las primeras reclutas de Torres. Su trabajo era reportar defunciones de personas con propiedades valiosas. A cambio, recibía 2 millones de pesos por cada caso exitoso. Al principio pensé que solo estaba ayudando a acelerar procesos de herencia, confesó Carmen durante su interrogatorio. Torres me decía que estábamos ayudando a familias a resolver más rápido sus trámites. Nunca me dijo que estábamos robando. Miguel Sánchez, programador especializado en bases de datos, era quien técnicamente alteraba los registros digitales. Su participación le había generado más de 500.000 millones de pesos en 3 años. Torres me convenció de que estábamos modernizando el sistema, confesó Miguel. Me decía que estábamos corrigiendo errores históricos en los registros, actualizando información obsoleta. Yo veía números y códigos, no veía las familias que estábamos destruyendo. La red incluía también a Patricia Moreno, agente inmobiliaria especializada en ventas rápidas de propiedades heredadas. Patricia había vendido más de 400 propiedades robadas sin hacer preguntas sobre la legitimidad de los herederos. Las propiedades llegaban con todos los documentos en regla, se defendió Patricia. Los precios eran atractivos, los papeles estaban perfectos, los herederos parecían legítimos. ¿Cómo iba a sospechar que todo era falso? Con 6 meses de investigación acumulada, Petro decidió que era momento de confrontar a Torres. Pero no sería una confrontación privada. El pueblo colombiano tenía derecho a ver cómo uno de los funcionarios más confiables había traicionado esa confianza de la manera más despiadada. Vamos a hacer esto público, decidió Petro. Quiero que todos los colombianos vean en tiempo real cómo exponemos al ladrón de herencias más grande de la historia. El plan era meticuloso. Torres sería convocado a Casa de Nariño bajo el pretexto de una reunión sobre modernización del sistema notarial. Las cámaras de televisión estarían presentes, supuestamente para documentar los avances en digitalización gubernamental. Torres llegará confiado, explicó Petro a su equipo. Durante 15 años ha sido considerado un funcionario ejemplar. No tiene razón para sospechar que hemos descubierto su sistema criminal. Los técnicos prepararon pantallas gigantes con evidencia digital, registros alterados, transferencias bancarias fraudulentas, documentos falsos, fotografías de propiedades robadas. Todo organizado cronológicamente para mostrar la evolución del sistema criminal de Torres. Quiero que la presentación sea devastadora pero comprensible, ordenó Petro. Cada colombiano debe entender exactamente cómo Torres robó herencias durante 3 años.
La fiscal general fue informada confidencialmente para preparar órdenes de captura inmediatas. El plan era arrestar a Torres y sus cómplices en el momento exacto en que la evidencia fuera presentada públicamente. No puede haber escape, enfatizó Petro. Torres ha causado demasiado dolor a demasiadas familias. La justicia será inmediata y completa. El 15 de marzo de 2025, Luis Torres llegó a casa de Nariño a las 3 p.m., puntual como siempre. Vestía su traje gris habitual, llevaba su portafolio de cuero italiano y tenía la confianza del funcionario que nunca había sido cuestionado. Señor presidente, saludó Torres con una sonrisa. Es un honor discutir los avances en modernización notarial. Creo que nuestros logros en digitalización han sido históricos. Exactamente por eso lo convoqué, respondió Petro. Queremos hablar específicamente sobre sus logros en digitalización. Las cámaras estaban rodando, transmitiendo en vivo a toda Colombia. Millones de espectadores pensaban que iban a ver una reunión rutinaria sobre modernización gubernamental. Director Torres, comenzó Petro con tono aparentemente casual. En los últimos 3 años han digitalizado miles de procesos notariales. ¿Puede contarnos sobre algunos casos específicos? Por supuesto, señor presidente. Hemos digitalizado 52.847 procesos, incluyendo herencias, transferencias de propiedad, testamentos y reconocimientos de parentesco. Todo con la máxima eficiencia y transparencia. Perfecto. Hablemos de algunos casos específicos. Por ejemplo, el caso de Esperanza Martínez. El nombre golpeó a Torres como un rayo. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, pero intentó mantener la compostura. «¿Esperanza Martínez?», murmuró. «No estoy seguro de recordar ese caso específico entre tantos». «Es comprensible», sonrió Petro con una expresión que no llegaba a sus ojos. Después de todo, según sus registros digitales, la señora Martínez falleció el 15 de enero de 2025, y su sobrino Carlos Mendoza heredó su casa valorada en $2 millones. Si esos son los registros oficiales, deben estar correctos. Aquí está el problema, director Torres, interrumpió Petro activando la pantalla gigante detrás de él. Recibí una llamada personal de la señora Martínez hace 3 meses. Está muy viva, muy lúcida y muy molesta porque encontró su casa en venta en Internet. En la pantalla apareció una fotografía de Esperanza Martínez, claramente viva, sosteniendo el periódico de esa mañana. El contraste con los documentos que la declaraban muerta era devastador. Torres palideció visiblemente. Su portafolio de cuero temblaba en sus manos. «Debe haber algún error en el sistema», murmuró. ¿Un error?, preguntó Petro con voz firme. Veamos si hay más errores. La pantalla se llenó con cientos de casos similares. Nombre tras nombre, propiedad tras propiedad, heredero falso tras heredero falso. 2.400 casos en 3 años, anunció Petro. $456 millones en propiedades robadas, 847 herederos completamente falsos. Torres se desploró en su silla mientras veía su sistema criminal expuesto ante millones de colombianos. ¿Puede explicar esto, director Torres? Pero Torres no podía hablar. Su cerebro procesaba frenéticamente la magnitud de su exposición mientras Petro continuaba presentando evidencia tras evidencia. «Permítame mostrarle algo más específico», continuó Petro sin piedad. «Aquí están sus registros bancarios personales». En la pantalla aparecieron los movimientos financieros de Torres, depósitos millonarios que coincidían exactamente con las fechas de las ventas fraudulentas de propiedades. ¿Puede explicar cómo un funcionario con ingresos de 15 millones mensuales acumula $47 millones en 3 años? Torres temblaba ahora visiblemente. El sudor corría por su frente mientras veía su vida destruirse en televisión nacional. Su apartamento en Miami, continuó Petro mostrando fotografías, $1.8 millones. Su finca en la Mesa, $1.200 millones. Su colección de automóviles de lujo, $800 millones. Cada revelación hundía más a Torres en su silla. Las cámaras capturaban cada expresión de terror en su rostro.
Pero lo que más me indigna, dijo Petro acercándose a Torres, no es solo la cantidad que robó, es a quién se lo robó. La pantalla se llenó con fotografías de las víctimas, ancianos humildes que habían trabajado toda su vida para dejar algo a sus familias. Aquí está don Fernando Ruiz, señaló Petro, carpintero que trabajó 45 años para comprar su casa. Cuando murió, usted creó un hijo falso que heredó todo y vendió la propiedad por la mitad de su valor. Torres comenzó a llorar silenciosamente mientras veía el rostro de cada víctima. Aquí está María Elena Vázquez. Vendió empanadas durante 40 años para comprar una casita. Usted creó un sobrino inexistente que robó el patrimonio de toda su vida. Con cada historia, Torres se hundía más en la devastación emocional. Su imperio criminal se desmoronaba no solo legalmente, sino moralmente. ¿Tiene algo que decir a las familias que robó?, preguntó Petro. Torres intentó hablar, pero solo salieron sollozos quebrados. Esto se salió de control. ¿Se salió de control?, rugió Petro. 456 millones de dólares, 2.400 familias robadas, 3 años de traición sistemática. Por favor, señor presidente. No me ruegue a mí, lo interrumpió Petro. Ruégueles a las familias que despojó de su patrimonio en el momento más doloroso de sus vidas. En ese momento, agentes del CTI entraron a la sala de casa de Nariño. Torres sería arrestado en vivo ante millones de espectadores. Luis Torres, anunció el fiscal, queda arrestado por fraude agravado, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito. El arresto de Torres desencadenó una operación masiva de justicia. Sus 23 cómplices fueron capturados simultáneamente en todo el país. Sus cuentas bancarias congeladas, sus propiedades embargadas. Esta es solo la primera fase, anunció Petro. Cada peso robado será recuperado y devuelto a las familias legítimas. La investigación reveló que Torres había comenzado pequeño en 2022, robando 1 o 2 propiedades por mes, pero la adicción al poder y al dinero lo había llevado a procesar hasta 50 casos fraudulentos mensuales para 2024. Torres había perdido completamente el contacto con la realidad moral, explicó el psiquiatra forense. Veía a los ancianos fallecidos como oportunidades de negocio, no como seres humanos que habían dejado legados para sus familias. El sistema criminal de Torres era tan sofisticado que había comenzado a expandirse internacionalmente. Se descubrieron contactos con notarios de Ecuador, Venezuela y Perú, países donde Torres planeaba franquiciar su modelo de optimización de procesos hereditarios. Estábamos a meses de una red continental de robo de herencias, reveló la investigación. Torres había creado manuales de operación, sistemas de entrenamiento para cómplices y protocolos para replicar su modelo criminal en otros países. 6 meses después, Luis Torres fue sentenciado a 25 años de prisión. Su fortuna completa de 47 millones de dólares fue confiscada y redistribuida entre las 2.400 familias victimizadas. Esperanza Martínez, la anciana de 92 años cuya llamada había destapado todo el escándalo, recibió personalmente las escrituras legítimas de su casa de manos del presidente Petro en una ceremonia emotiva en casa de Nariño. Señora Esperanza, le dijo Petro con lágrimas en los ojos, su valentía para llamar salvó el patrimonio de 2.400 familias. Es usted una heroína nacional. Señor presidente, respondió Esperanza con voz temblorosa, yo solo quería recuperar mi casita. No sabía que había tantas otras familias sufriendo lo mismo. Me alegra que mi llamada haya servido para algo bueno. El caso Torres transformó completamente el sistema notarial colombiano. Se implementaron controles digitales múltiples, verificaciones cruzadas automáticas con registros civiles y de salud, y alertas tempranas para detectar cualquier manipulación fraudulenta. Nunca más un funcionario podrá robar herencias digitalmente, prometió Petro. Hemos blindado el sistema con tecnología de punta y supervisión internacional.
La historia se convirtió en caso de estudio en universidades de todo el mundo sobre cibercrimen, corrupción institucional y vulnerabilidad de sistemas digitales mal protegidos. Torres nos enseñó una lección crucial, reflexionó Petro en su discurso final sobre el caso. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien público, pero también puede ser pervertida por mentes criminales para causar daños masivos. Por eso, debemos proteger nuestros sistemas digitales con la misma intensidad con que protegemos nuestras instituciones democráticas. 3 años después, el modelo de protección digital implementado por Colombia había sido adoptado por 15 países latinoamericanos. El Protocolo Esperanza, nombrado así en honor a la anciana que había destapado todo, se convirtió en el estándar internacional para proteger herencias digitales. Luis Torres, cumpliendo su sentencia en la prisión de máxima seguridad de Convita, escribió una carta pública pidiendo perdón a las familias que había victimizado. Convertí el dolor del duelo en mi fortuna personal, escribió. Traicioné la confianza de miles de familias en el momento más vulnerable de sus vidas. No hay perdón suficiente para lo que hice, pero espero que mi caso sirva para que ningún otro funcionario cometa la misma traición. El día que una anciana de 92 años llamó a la presidencia para reportar que había visto su propia casa en venta mientras oficialmente estaba muerta, cambió la historia de la protección digital del patrimonio familiar en América Latina. Y Luis Torres aprendió que robar herencias no es solo un crimen contra las víctimas, sino contra la memoria sagrada de quienes ya no pueden defenderse. ¿Crees que en tu país los sistemas notariales están suficientemente protegidos contra este tipo de fraudes digitales? ¿Has notado irregularidades en procesos de herencia de tu familia? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te impactó, comparte este video. En un mundo